Bueno, Luis Magliano, han confirmado finalmente la fecha de la nueva edición de la Convención de Maíz. Sí, la sexta Convención de Maíz, el 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones de la provincia, el General Bustos. Me parece que va a ser una instancia muy buena. Este año, bueno, como siempre, lo organizamos entre la Sociedad Rural de Jesús María, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Bolsa de Cereales de Córdoba y el INTA. Y creo que va a ser una jornada muy interesante porque va a versar sobre bioeconomía, economía circular, agregado de valor de maíz, como siempre, y creo que es una temática que a nosotros, especialmente en el norte, que quizás seamos los promotores o los mayores difusores de este tipo de economía y este tipo de emprendimientos, para nosotros es una doble satisfacción, ¿no? Sobre todo porque también, después de haber trabajado con las primeras ediciones de esta Convención de Maíz, vieron ustedes la oportunidad de esta transformación del grano, y no solamente que lograron avanzar en determinados proyectos que hablan acerca de esto, de la transformación de maíz, sino también de cultivarlo mucho más, ¿no? Sí, por supuesto. Primero porque nosotros decimos, desde la necesidad, desde aquella primera necesidad en que qué hacíamos con el maíz, porque necesitábamos sembrarlo para la rotación y era inviable en ese momento, a estas instancias de decir, bueno, teníamos aquella primera necesidad de sembrar sí o sí maíz, a incorporarlo en la rotación tal cual es. Cada año pensamos, bueno, ¿y qué hacemos? Lo mismo que aquella primera vez pensamos, ¿y ahora qué hacemos con el maíz? Y bueno, en función de eso siempre pensamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar este año? Y siempre surge alguna temática de actualidad y demás, y creo que este año el hablar sobre bioeconomía, economía circular, el buscar en energías alternativas, energías renovables, en base no solo al maíz, sino a las producciones que se hacen con ese maíz, me parece que es muy importante. Y me parece que seguir consolidándonos como el primer productor de maíz en Córdoba tiene un doble desafío: no ser el primer exportador de maíz, sino hacerlo transformado, ¿no? Bien. A propósito, ¿se conocen ya los nombres de los disertantes o se está elaborando la agenda? Mira, se está elaborando la agenda, pero seguramente que un referente que casi, te diría, un 90% nos ha confirmado es Fernando Vilela, y algunos otros que todavía están en vías de conversación y que creo que van a hacer un contexto interesante para esa convención. ¿Les preocupa la situación que está viviendo el país? Determinados puntos relacionados con la incertidumbre. Hay un comunicado de la mesa de enlaces que hablan acerca de determinadas propuestas del PJ que podrían llegar a variar esta condición de lo que vos hablás. El maíz, a partir de la quita de retenciones en su momento, se convirtió en un cultivo mucho más elegido por los productores. ¿Les preocupa esa condición? Por supuesto que nos preocupa, sobre todo los dobles mensajes. Creo que de algunos sectores están teniendo un doble mensaje. Cuando uno habla, te dice que esa referencia, que ese plan lo ha elaborado el Partido Justicialista y que no es el plan de Alberto Fernández. Bueno, deberíamos tener claro qué quiere hacer cada uno de los candidatos, ya mirando al futuro. Dejémonos de hablar del pasado, pero sí necesitamos con claridad los productores, porque vamos a afrontar una nueva siembra de maíz y necesitamos la certidumbre para seguir elaborando planes a mediano y largo plazo. Digamos, a la Argentina nos fue mal con el corto plazo, y la verdad que uno ve en esa propuesta que no sabemos si es realmente la propuesta del candidato Fernández. Vemos cosas que ya se han probado, ya se han hecho y ya sabemos que no dan resultados. O sea, estamos por probar cosas que sabemos que no andan, ¿no? Me parece que vamos otra vez a volver a perder el tiempo, y la Argentina está en condiciones de ser una potencia en el corto plazo, y no lo podemos perder.